El primer indicador que vamos a estudiar, el primer indicador de momento que vamos a estudiar, que va a medir esta aceleración del mercado, bueno, entre otras cosas, porque también se utiliza para evaluar otros aspectos, es el RSI. El RSI, o conocido como el índice de fuerza relativa en castellano, que se traduce al inglés, o bueno, o que el castellano, el nombre castellano viene traducido del inglés Relative Strength Index. Este indicador fue creado por un americano, por Wallace Wilder, en 1978, y se hizo público pues cuando publicó el libro llamado New Concepts in Technical Trading Systems, que publicó, como digo, en 1978. Vamos a desengranar o a estudiar en estos próximos minutos qué es el RSI. Lo primero que vamos a ver es cómo se construye. Entonces tengo en un gráfico de Excel. Os voy a poner aquí para que lo queráis tener. Vamos a ampliar un poco. Aquí tenemos los números que igual utilizamos luego. Para los que queráis ver la fórmula, la tenéis aquí escrita. Esta sería la fórmula del RSI, aunque no es importante que tengáis en cuenta la fórmula, ni aprender de memoria, ni nada, sino simplemente cómo se interpreta. La fórmula tenéis aquí, 100 menos algo, que es 100 menos 100 dividido entre 1 más, y luego lo que vamos a ver ahora, que realmente en muchos libros me han escrito como el RS, pero bueno, esto es lo realmente importante, lo que tenemos aquí como E4, E5, que son dos celdas de Excel, y que realmente sería el cociente entre la media o el promedio de los cierres positivos de los últimos n días y el promedio de los cierres negativos de los últimos n días. El n es el periodo del RSI, es decir, cuando, ahora si no lo vuelvo a decir, cuando tenemos, por ejemplo, vamos a poner un RSI en el gráfico, pues vamos a poner indicador, RSI, vemos aquí, Relative Strength Index, pinchamos y nos dice cuántos periodos queremos considerar, 14 días, 20, 35, va a evaluar una serie de periodos. ¿Cuántos? Se suele poner 14 porque Wilder puso 14 en su momento, y como todo esto también es profecía de autocumplimiento, pues y mucho el RSI se cumple por eso, pues os recomiendo, por ejemplo, 14 es el más utilizado, pero bueno, los que queráis probar, podéis probar 50, ahora vamos a verlo. Y luego, bueno, aquí te dice, o te pone las bandas para esto, sobre todo para ver si el valor está sobrecomprado o sobrevendido. Se suelen utilizar 70-30, aunque hay gente que utiliza 80-20. Vamos a ponerlo, ¿no? Primero. Aquí lo tenemos. Aquí aparecería el RSI en una ventana diferente. Entonces hemos puesto, ¿veis? La banda de 70-30, podríamos haber puesto otras, y así se mueve el RSI. ¿Lo veis cómo se va moviendo el RSI? Aquí lo tenemos. Como digo, si lo veis, se mueve entre 0 y 100. Si te das cuenta, va a ir comprendido siempre entre 0 y 100, y podemos decir que las bandas importantes que suele coger, vamos a ir más para atrás si hay algún movimiento anómalo más, ¿veis? Hacia arriba, hacia abajo, pues va entre 0 y 100 siempre, aunque se suelen fijar como bandas significativas la de 70-30, aunque también hay veces que se fijan las de 20 y 80. Eso simplemente sería poniendo RSI y poniendo RSI y poniendo aquí, por ejemplo, 80 y 20 significativas, y vamos a poner que son, esta vez vamos a poner el RSI de 50 periodos, por ejemplo, de las últimas 50 sesiones. El 50 este sería el N. El N que os voy a comentar, que es ahora. ¿Qué sería entonces? Vámonos a la fórmula. Sería este cociente, que es lo realmente relevante de la fórmula, es, porque lo demás es fijo para lo que da igual lo que valga el 4 y el 5, sería la media de los cierres, es decir, sería el promedio de los días que ha habido cierres al alza. Si es los periodos ponemos 14, pues de los últimos 14 días miramos cuántos días el valor ha cerrado positivo y hacemos el promedio de esos 14 días, de esos días. Imaginamos que ha cerrado los últimos 6 días en positivo, pues es el promedio de esos 6 últimos días. Y a la vez, de esos 14 días, si hay 6 que ha cerrado en positivo, habrá 8 que ha cerrado en negativo, pues también se hace el promedio de esos últimos días. Entonces imaginaros que tenemos aquí, luego aquí he puesto aquí unos datos, como os comentaba, para que ahora vamos a hacer una simulación de un pequeño problema que tiene este RSI. Bajo mi punto de vista, esto sí que no lo he leído en ningún lado, es ya mi juicio cuando veamos el problemilla este. Entonces, imaginaos que la media, en vez de poner es lo mismo, pero para que no os salgáis en porcentual, lo he puesto en normal. Imaginaros que el mercado en los últimos 14 días ha subido de media un 1,78, y cuando ha subido de media un 1,78, imaginaros un día ha subido un 2, otro día un 2,5, un mercado, un valor. Y cuando ha bajado de media un 1,33. Pues el RSI valdría 57,24. Y así vendría dibujado aquí, oye, pues justo 57,24. Pero claro, es un indicador también, como las medias móviles, dinámico. Esto igual es, no sé, imaginaros, 20 de marzo del 2008.
Vale, perfecto. Pero mañana, el 20 de marzo de 2008, se coge los 14 días hábiles que ha habido en el mercado. Imaginaros que todos los días hay bolsa, va a ser lo más fácil. Se puede coger desde el 6 de marzo al 20 de marzo y de ahí se calculan estos números. Pero claro, ahora ya, cuando sea 21, se cogería desde el 7 de marzo hasta el 21. Por lo tanto, se pierde el 7 y viene el nuevo, que ya sabemos, el cierre de hoy. Y esto habrá cambiado. Bueno, aquí tenemos el promedio, lo tengo hecho con los valores de aquí. Vamos a imaginarnos. Aquí tenemos gente de los valores. Ahora he puesto esto realmente para haceros una pequeña prueba. Bueno, lo tenía aquí, creo, en hoja 1 también. Bueno, aquí tenemos imagen del promedio. Aquí realmente tenemos la serie de lo que han hecho de lo que ha hecho el mercado, de lo que ha subido el mercado en los últimos 14 días. Pues un día un 2%, 1,5%, y de aquí he sacado lógicamente el promedio. He cogido los días que suben y he sacado el promedio, y da 1,78, y de los días que baja he sacado el promedio. Hay 4 días que se baja y 8 que se sube. Bueno, y aquí la fórmula. Vamos a olvidarnos, pues, como digo, al día siguiente pues se quitaría este, ya no está dentro de la base, porque ya esto está dentro de 15 días, por lo tanto quitaríamos este. Bueno, esto bajaría y indicaríamos aquí otro. Pues oye, pues este día ha subido un 0,2. Pues oye, pues ha variado la media. Bueno, aquí me faltaría cogerla. Aquí me falta coger también este. Lógicamente el nuevo es este. Enter. Y ha variado la media, ya es 1,5625, por lo tanto el RSI pues ha bajado. Vamos a quitar la fórmula, vamos a poner por ejemplo que la media era pues 2,5 y cuando baja 0,3. Esto va en valor absoluto, no va con negativo. Pues mira, el RSI vale 89, una barbaridad. Simplemente que veáis, lo importante que tenemos que ver es si el RSI va aumentando o va disminuyendo. Entonces, cuando va aumentando, si cada vez va habiendo más aceleración, y va disminuyendo si cada vez si va cayendo la aceleración. Es decir, si los últimos días ha subido 2,5, se ha bajado 0,3, pues es 89, un número muy, muy grande. Si el próximo día, imaginaros que se quita este dato de aquí, que había subido un 3%, y se mete un día que ha subido un 0,3, pues el promedio de las subidas bajará, y a lo mejor el promedio baja, y ya entonces de promedio los días que ha subido, de los últimos 14 ha subido 1,9, pues el RSI baja. ¿Lo veis? Y a lo mejor un día pues baja mucho el mercado y sube el promedio de los días que han bajado y sube a 0,7, pues el RSI sigue bajando. Y vuelve a haber otro día que sube el mercado un 1% y el promedio baja y esto baja 1,3 y sigue y baja a 65. Y eso es lo que nos va diciendo el gráfico, ¿no? Donde se encuentra. Bueno, esto es un poco para que veáis la interpretación de qué es el RSI. Ahora vamos a ver qué señales proporciona. La primera señal que es interesante que nos da el RSI es una que también nos lo da el estocástico. El próximo día vamos a ver el estocástico. RSI y estocástico son casi como primos hermanos, casi en parte miden lo mismo, están construidos de la misma fórmula. Yo prefiero el estocástico, pero bueno, cada cual. Ahora vamos a ver un defectillo que tiene ahí el RSI por cómo está construido estadísticamente. Y como digo, o creo, lo primero y lo más relevante que suelen tener es estas divergencias, que lo que marcan es la aceleración. Y vamos a ver qué significa una divergencia, porque es un concepto muy importante. Si os quedáis con esto del RSI, suficiente, ni fórmula ni nada. Si os quedáis con esto, es bueno que tengáis qué significa, pero esto es lo más utilizado por las personas que utilizan el RSI, o lo que suele tener más relevancia en los mercados. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a verlo con el propio Avertis, ya que hemos estado, tenemos un Avertis en gráfico semanal. Vamos a poner el RSI. Nos va a decir algo que vemos en el gráfico. ¿Cuándo se pierde aceleración? Está claro que aquí estamos perdiendo aceleración. ¿Cómo se ve? Pues suele pasar que cuando el mercado está en una tendencia alcista cada vez superior, pues veis, el precio va teniendo nuevos máximos y el RSI suele ir en esa línea, ¿veis? Lógicamente está en una escala menor, por lo tanto es más complicado verlo, pero podéis ver cómo el precio va teniendo cada vez nuevos máximos y el RSI va teniendo cada vez nuevos máximos, ¿veis? El máximo cada vez es mayor, incluso podríamos trazar una línea, ¿lo veis? El máximo cada vez es mayor, cada vez es mayor, cada vez es mayor, hasta que llega a este punto y ya el precio sigue subiendo, ¿vale? El máximo puedes decir, aquí no se ve, tampoco hay que ser tan peliagudo, como digo, pues por el tamaño de escala, el máximo es mayor, pero de repente el precio, bueno, baja, el precio vuelve a ser nuevos máximos, el precio está en máximos y el RSI ya no está en máximos. Ya veis, ya hay tendencia decreciente. El RSI no puede llegar a los máximos anteriores. Y esto es lo que se llama una divergencia, es decir, el precio de aquí a aquí sube y el RSI no sube. El RSI
no, pues sube esta parte, pero no es capaz de alcanzar nuevos máximos. O por decirlo de otra forma, el precio alcanza nuevos máximos, el RSI no es capaz. Otra vez nuevos máximos, el RSI otra vez mejor. Esto es lo que se llama una divergencia. Es decir, algo raro, algo que dice, oye, tenían que ir al unísono, no lo van, ahí está la divergencia. Entonces, esta divergencia se interpreta como, realmente, ¿cómo se interpreta? Como pérdida de momento, como pérdida de aceleración. Oye, el precio está subiendo, pero ya no viene con tanta fuerza. Ya estamos en una fase, estamos ya, subimos, pero cuidado que podemos estar por esta zona, por lo tanto, peligro, puede haber un momento lateral y luego puede acabar bajando. Entonces, bueno, luego hay gente pues que utiliza el RSI cuando esto sucede, hay muchos que cierran su operación de cortos. Sería casi como ver una figura de vuelta en una vela. Es decir, va subiendo, veo una divergencia, cierro la operación y aquí cierro. Que luego el valor sigue subiendo, lo que sea. Yo aquí veo aquí todavía no lo sabes, porque no sabes si el RSI va a seguir subiendo, pero igual baja hasta aquí, ya ves que hay divergencia en este día de aquí, que mira, o esta semana, estamos en gráfico semanal. Pues oye, pues yo me voy del mercado. Oye, hay otros que aprovechan el RSI para intuir un posible giro de mercado, igual que las figuras de vuelta. Algunos lo utilizaban para cerrar posiciones largas, otros que son más otros especuladores, otros sistemas de especulación que intentan hacer más de predecir, cogen una figura de vuelta para ponerse corto, o cogen que el RSI era una divergencia para ponerse corto, no para cerrar posiciones largas, sino para ponerse corto. Esto, como todo, es al gusto del consumidor. Si ponemos un gráfico diario, pues también podríamos verlo. Lo que pasa es que vienen como otra escala. Es decir, aquí fijaros que este es el máximo último que se alcanza. Algunas veces es complicado verlo, igual que os pasaba también al principio con los gráficos. Ahora cada vez los intuís mejor, o eso espero. Pero una vez que te vas acostumbrando, bueno, veis como la tendencia es alcista, cada vez hace nuevos máximos. Bueno, aquí hay un pequeño, bueno, porque también aquí quizá la aceleración de aquí no haya aumentado tanto. Y de repente, pues ya veis que los nuevos máximos no llegan a esos niveles de 90, que eran exagerados. Los niveles de 90, cada vez menos, se va debilitando. Bueno, esto es una de las... bueno, podemos verlo, mira, tengo también aquí un gráfico del Dow. Gráfico, ya hemos tocado semanas, días, 5 minutos. Por ejemplo, en estos 5 minutos aquí parece que era mi curvita, fijaros, la que he dibujado en el Paint, los rendimientos estos. Uy, a ver qué he hecho aquí. Podéis ver, aquí está el RSI, la aceleración va aumentando, aquí aumenta, aquí para arriba, y de repente ya no es capaz de hacer nuevos máximos. Pero es que lo veis en gráfico. A veces a mí no me haría falta el RSI para intuirlo. Y aquí yo ya, ojo, si quiero aceleraciones y he cogido esta aceleración, aquí veo que en lateral me voy. Hay veces que no es mejor seguir la tendencia. Esto es una táctica que se utiliza, luego hay gente que, bueno, aquí veis, ya no puede, esto te lo está diciendo, aquí hace nuevo máximo y ya no es capaz. Los máximos cada vez son decrecientes. Luego una cosa que se utiliza, esto es como todo, sería para utilizar localización. Esto lo podéis ver, que el mercado está sobrevendido, el mercado está sobrecomprado. Bueno, pues se suele decir que cuando el RSI está por encima de 70, pues estas bandas que hemos hecho, vamos a verlas aquí, este valor, aquí no le hemos puesto banda, creo yo. Sí, están ahí arriba. Bueno, aquí le hemos puesto 80 y 20. Hay algunos libros que dicen que está sobrecomprado por encima de 80 y otros que está sobrecomprado por encima de 70. Bueno, depende. También se dice que si es una tendencia bajista está sobrecomprado por encima de 70 o incluso por encima de 60, porque es más complicado que suba. Y si es una tendencia alcista, sí sé que está sobrecomprado por encima de 80. Vamos a tomar 70 como norma general y bueno, luego vuestra propia experiencia os irá yendo o haciendo experimentaciones. Entonces, si está por encima, creo que podemos cambiarlo. Parámetros, sí, aquí 70 y 30. Por cierto, esto es un RSI de 50, porque al final lo dejamos así. El que sale de forma estándar, el que sale cuando ponéis, es 14. El que podéis utilizar, creo yo, es 14. Pasa que es más puntiagudo, va más rápido, entonces no está suavizado como uno de 50, que coge como más datos. Cogería los cierres de los últimos 50 días. Este va como más lento, pero es lo mismo. Podéis ver cómo el valor va subiendo, y aquí hace el último máximo, y aquí se acabó la fiesta. ¿Ves? Siguiente máximo, vuelve a hacer máximos. Está la divergencia, ¿la veis? El precio, aquí está, el precio hace nuevos máximos, ¿veis? De aquí a aquí, pero el RSI ya no. Está perdiendo aceleración, claramente. Otra vez nuevo máximo y el RSI no hace máximos, no llega. Ahí está la famosa divergencia.
Espero que esto os haya quedado claro. Como digo, sobreventa, ¿qué significa? Si el precio está por encima de 70, se dice que el mercado está, por lo menos en el plazo que estamos estableciendo, aquí estamos en un gráfico de 5 minutos, cuando está sobrecomprado a corto plazo. A muy corto plazo, un gráfico de 5 minutos. Si estamos en el vértice en días, pues cuando estamos tan arriba, estamos sobrecomprados a corto plazo. Y puede haber una caída, como un posible recorte, que simplemente es un recorte sano, ¿no? Estamos tan sobrecomprados que hay que irse un poco para abajo. Está ya entrado aquí el último. Pasa que yo no recomiendo, ni yo utilizo, ni os recomiendo mucho utilizar, porque suele decir, el mercado está sobrecomprado, voy a ponerme corto, el mercado está sobrevendido, voy a ponerme largo. Pues no tiene por qué. Hay veces que el mercado está sobrecomprado y se queda sobrecomprado un buen rato. Pero bueno, por lo menos, y si alguno quiere experimentar con ello, adelante. Que sepáis muchas veces cuando oís por ahí que esto del mercado está sobrecomprado, sobrevendido, ¿qué significa? Mucha gente está utilizando, está sobrecomprado en gráfico diario, que es lo que se suele oír. No se suele oír, está sobrecomprado en gráfico de 5 minutos, esos son los especuladores. El Dow Jones está sobrecomprado en gráfico diario. Pues oye, eso significa, ya estamos yéndonos aquí, vamos a irnos un poco a la actualidad, pues significa que el valor está, pues por ejemplo aquí estaba sobrecomprado, sobrecompra, estamos por encima de 70, pues es complicado mantener ahí a tan mucho tiempo. Lo más probable es que caiga el RSI. Hay veces que el RSI cae y el precio no cae. También cuidado con eso. Y si está por debajo de la serie, pues estaría sobrevendido. Vamos a irnos a una fecha que estuviese claramente sobrevendido. Por aquí, y está sobrevendido el mercado. Bueno, esa es otra característica que tiene el RSI, sobre compra y sobreventa, que también veremos en el estocástico. Luego también dicen, muchas veces se utiliza para incorporarse a una tendencia dominante. Esto para mí también es peligroso, pero bueno, lo voy a explicar brevemente. Muchos libros hablan de ello. Simplemente decir, si por ejemplo un determinado valor en el que vemos que es alcista, lo podemos hacer por ejemplo con una media móvil, ¿no? Vemos que una media móvil nos está indicando de 200 sesiones, por ejemplo, si el valor es alcista o bajista a medio plazo. Acordaros que podríamos decir que si la media móvil, el precio está por encima de la media móvil, podríamos intuir que el mercado es a medio plazo. Luego hay que ver qué significa este medio plazo, pero a medio plazo o al plazo de la media móvil de 200, para hablar con propiedad, el precio es alcista. De 200, pues para algunos será medio plazo, porque es muy larga, y para un especulador intradía es un larguísimo plazo, es toda una vida, y para un especulador o una persona que va tranquilo y que opera una vez al año es un plazo corto, una media móvil de 200. Pero eso es todo relativo. Pero en el plazo de la media móvil de 200, pues podemos intuir, podemos ponernos, por ejemplo, un RSI de 14, la media móvil que es de más corto plazo, una media móvil de un plazo mayor, como la de 200, y si no nos hemos incorporado a la tendencia en su momento, por eso yo digo no utilizarlos, es mejor incorporarnos a la tendencia en su momento. Eso quiere decir que si la tendencia es alcista, podemos aprovechar correcciones del RSI por debajo de 40 para tomar posiciones largas. Por ejemplo, aquí, en este momento que el RSI está aquí, pues podría ser un buen punto para ponernos largos. Aquí otra vez, pues si no nos hemos puesto antes, pues aquí puede ser un buen punto. Aquí otro buen punto para ponernos largos. ¿Veis? Y bueno, pues pueden ser momentos para incorporarnos a la tendencia. Esto se suele decir, aquí otro buen punto para ponernos largos, ¿ves? Justo ahí. Aquí otro buen punto para ponernos... Bueno, aquí nos hubiésemos puesto aquí en 40 y aquí hubiésemos dicho, aquí un buen punto para ponernos largo, porque justo rompe 40, pues no era un buen punto. Bueno, siempre en el mercado, gente, hay fallos y hay que luego poner nuestros top, etcétera, etcétera. Pero intuir eso. Luego se dice al revés, cuando la media móvil está por debajo de 200, que se dice que el mercado parece que es más bajista, o en la tendencia la media móvil de 200 es el bajista, pues se hace con la de 60. Es decir, cada vez, si el precio está por debajo de la media móvil de 200, cada vez que la resiste por encima de 60, nos ponemos cortos. Hay algunos que dicen solo que esté por encima, otros que estén justo aquí sería un punto, por ejemplo. Hay unos que defienden que tiene que estar por encima de la media móvil de 200, con que esté, por encima de 60, el RSI ya nos ponemos cortos. Otros dicen que tiene que estar primero por encima y una vez, o sea, llegar arriba, y cuando está ya bajando y se sitúa por debajo de 60, una vez que esté por encima de 60 es el momento de ponernos cortos. Bueno, darle más vueltas a la historia. Y luego también, antes de terminar, esto también me hace mucha gracia. Hay luego analistas técnicos por ahí que utilizan, bueno, de hecho yo algunas veces lo probé, luego ya me cansé un poco porque no le veía mucho rigor a esto, pero bueno, hay gente que utiliza pautas de análisis técnico en el RSI y hay veces que funcionan. Yo creo que funcionan porque cada vez hay más gente que las utiliza, como todo. Y sería, pues, por ejemplo, venimos aquí al Dow Jones, por ejemplo, en 5 minutos, y podemos decir, bueno, pues vamos a trazar la tendencia. En parte sí que puede tener su significado, pero
tiene un significado que llega un momento que tú ya ves las cosas en el precio y no te hace falta intuirlo en un RSI que está perdiendo la tendencia. ¿Qué significa? Y eso es lo que me gustaría que en el futuro pues, pudiese llegar a ver, que veáis un gráfico y ya supiese más o menos dónde está el RSI, dónde está el MAC, dónde están las medias móviles de X. Pero claro, eso lógicamente se va consiguiendo con la experiencia y con el trabajo, no de un día. Entonces de momento a lo mejor sí os puede servir un poco como método. Pues puedes trazar, hay gente que traza incluso una media móvil, te puede trazar una media móvil a un... Por cierto, para trazar una media móvil en vez del precio de aquí a un determinado indicador, o sea, yo puedo trazar la media móvil del precio, lo que hemos estado haciendo en numerosas ocasiones hasta ahora, o puedo trazar la media móvil del indicador. Para eso marco el indicador, me voy a indicadores, insertar indicador, pongo por ejemplo una media móvil simple de los últimos 30 días sobre el indicador. Y entonces se me trazaría, aquí lo veis, una media móvil que va por el indicador. ¿Lo veis? Vamos a ponerla de color. Esto para que lo sepáis que existe esta opción. ¿Veis? Va con el indicador la media móvil. Y bueno, pues aquí podemos decir, oye, pues mira, esta media móvil podemos trazar nuestra tendencia y decir, oye, el RSI es bajista, por lo tanto no hay que estar largos. O con la media móvil, oye, pues eso sí, si el RSI rompe esta resistencia me pongo largo. Pues oye, pues puede ser un buen momento. Justo aquí rompe la media móvil esta de 30, que es la que utilizamos nosotros para tomar posiciones, rompe la tendencia bajista de corto plazo, ha roto esta resistencia que es la tendencia bajista de corto plazo, oye, pues aquí un buen punto para ponerlos largos. Pues oye, perfecto. Luego hay gente, como se ve esta resistencia, luego también puede haber un hombro cabeza. Bueno, aquí podemos decir que hay un doble techo, entonces hay gente que ve aquí los doble techos aquí, se marca aquí sus puntos y donde rompe se toca. O un hombro cabeza hombro, había veces que se ven aquí en el RSI. Hombro, cabeza, hombro. Mira, aquí por ejemplo podemos casi intuir uno. Hombro, cabeza, hombro. Y aquí la línea clavicular. Ya se puede ver cualquier cosa. La línea clavicular de un posible hombro, cabeza, hombro. Hay veces que si se ve muy claro en el RSI, pues oye, pues puede haber muchos técnicos que lo estén viendo y que justo se rompe esa línea clavicular en el RSI y se pongan cortos. Pero yo esto ya lo veo darle muchas vueltas al reloj y lo veo más profecía de autocumplimiento y bueno, si alguna vez lo veis muy claro pues podéis jugarlo así que es una pequeña cantidad, pero siempre está claro, es decir, aquí veis como el momento va subiendo, hay cada vez mayor aceleración positiva y aceleración y de repente es que se nota que se acaba la aceleración, pues el RSI empieza a bajar, luego marca cuando se va para abajo que está marcando aumento de aceleración bajista. Cada vez la pendiente esta cada vez es mayor. Cada vez aquí se baja con poca aceleración y poco a poco más hasta que llega aquí y aquí justo es que el valor se vuelve plano. Es decir, pierde toda la aceleración, pues ya empieza otra vez a subir y así progresivamente.